Un saludo, el día de hoy vamos a trabajar la derivada direccional. Si ustedes recuerdan, habíamos trabajado las derivadas parciales. Aquí tenemos la derivada parcial de la función con respecto a x. En ese caso manteníamos un valor de y constante y podíamos obtener el valor de la pendiente en cualquier punto de esta curva. La derivada parcial de la función con respecto a x me da la pendiente, por ejemplo, en este punto, o en el punto de por acá, o en el punto de por acá. Pero también habíamos trabajado la derivada parcial de la función con respecto a y. En ese caso manteníamos un valor de x constante y nosotros podíamos calcular la pendiente en cualquier punto de esta curva. La derivada parcial de mi función con respecto a y me permitía obtener la pendiente, por ejemplo, en el punto de por acá, o en el punto de aquí, o en el punto de acá. ¿Qué pasa si ahora nosotros queremos calcular la pendiente en cualquier punto de la superficie y en cualquier dirección? Primero escogeríamos nuestro punto. Por ejemplo, yo puedo escoger el punto de por acá. Y quiero obtener la pendiente en esta dirección que me da este vector u, que es un vector unitario. Me dice, en esta dirección quiero obtener la pendiente. ¿Cómo puedo yo calcular esa pendiente en este punto? Para eso aplicamos la derivada direccional. Diríamos que nuestra pendiente es igual a la derivada direccional de mi función f de x, y en la dirección u. ¿Cómo calculo yo esta pendiente? Lo único que tengo que hacer es multiplicar el gradiente de mi función en el punto específico y hacemos producto punto por este vector unitario u que me indica la dirección. Entonces, para calcular la pendiente en cualquier dirección u, lo único que hay que multiplicar es el gradiente de la función por este vector unitario. Por ejemplo, si ahora yo escojo otro punto, podría ser el punto de por acá, voy a calcular ahí la pendiente. ¿En qué dirección? En esta dirección de este vector unitario u. Quiero calcular la pendiente en esa dirección. ¿Cómo calculo? Lo único que tengo que hacer es hacer producto punto entre el gradiente de la función por el vector unitario. Si ustedes recuerdan cuál era el gradiente de la función, era la derivada parcial de la función con respecto a x, esto la componente en y, más la derivada parcial de la función con respecto a y, esto la componente en j. Este era el gradiente. Y le estamos haciendo producto punto por este vector unitario que va a tener una componente en x, podríamos llamarle u1 en y, y una componente en y que le podemos llamar u2 en j. Si nosotros hacemos producto punto, me va a quedar la derivada parcial de la función con respecto a x, esto por u1, esto más la derivada parcial de la función con respecto a y, esto que multiplica por u2. De esta manera nosotros vamos a calcular nuestra pendiente o nuestra derivada direccional, en cualquier dirección que deseemos. Ahora vamos a ver la demostración de la derivada direccional. Para esto nosotros queremos calcular la pendiente en este punto P en la dirección de nuestro vector unitario u. Queremos la pendiente en este punto P justo en esta dirección. Nosotros sabemos que nuestro vector unitario u tiene dos componentes. Va a tener una componente en x que le podemos llamar u1 y tiene una componente en y que le podemos llamar u2 en j. Ahora, antes de calcular la pendiente instantánea en este punto, vamos a trabajar primero entre estos dos puntos, entre el punto P y el punto Q, que están cercanos. Y ahí trazo esta línea secante. Nosotros queremos calcular la pendiente de esta línea. Para eso, para calcular la pendiente de esta línea secante, lo que nosotros podríamos hacer es trabajar en este triángulo rectángulo, en este triángulo de aquí. A este ángulo le podríamos llamar ángulo θ. Y yo sé que la pendiente es la tangente de este ángulo. La pendiente de esta recta va a ser la tangente de este ángulo. Y la tangente del ángulo no sería más que cateto opuesto, que sería esta distancia delta z, el cambio en z, dividido para esta distancia que le podemos llamar h. Así calculo yo la pendiente de esta recta secante entre P y Q. Eso mismo vamos a escribir acá abajo. Entonces nuestra pendiente secante entre P y Q nos va a quedar igual al cambio en Z sobre H.
¿Y a qué es igual el cambio en z? El cambio en z sería z de q menos el punto de acá, que sería z de p. Lo podemos escribir aquí, sería z de q, el punto superior, menos z de p, el punto inferior. Esto sobre h. Y esto nos va a quedar igual. Nosotros sabemos que z de q sería f de x, y. Esto menos, y z de p nosotros sabemos que sería f de x sub 0 y sub 0. Todo esto dividido para h. Ahora vamos a ver a qué equivale el valor de x y el valor de y. Para esto vemos el gráfico en la parte inferior. Aquí teníamos la distancia h, la misma distancia la tenemos acá abajo. Esta es la distancia h. ¿Cómo determino yo esta distancia en x y esta distancia en y de este triángulo? Para esto me ayudo de mi vector unitario u. Si yo multiplico la componente en x de ese vector unitario por h, voy a obtener la componente en x, esta distancia de aquí en x, que sería h por u1. Y si multiplico mi vector unitario en y por h, voy a obtener esta distancia en y, que sería h por u2. Entonces podemos decir que x, nuestro punto x de acá, queremos el valor de x y el valor de y. Nuestro punto x de ahí sería igual a la distancia x sub 0 más esta distancia de aquí, que es h por u1. Y lo mismo vamos a hacer en y. Queremos el valor de y en este punto. Para obtener nuestro valor en y, este va a ser igual a y sub 0, que sería el punto de aquí. Y sub 0. Y a esto le vamos a aumentar esta distancia, que es h por u2. Este valor de x y de y vamos a reemplazar aquí. Nos quedaría f de x, en lugar de x ponemos x sub 0 más h por u1, coma, y en lugar de y ponemos y sub 0 más h por u2. Esto menos f de x sub 0 y sub 0. Y todo esto dividido para h. Así nosotros podemos obtener esta pendiente secante. Pero resulta que nosotros no queremos la pendiente secante, sino queremos la pendiente instantánea. Yo quiero la pendiente instantánea en P. Entonces tendría que llevarle al límite este delta z y esta distancia h. Esta distancia h le tengo que hacer pequeñita para poder calcular la pendiente solo en P. Esta pendiente h que está grande le vamos a hacer chiquitita para aproximarnos solo a P. Es decir, que vamos a sacar el límite cuando h tiende a 0, cuando h es pequeñito, de delta z sobre h. Es decir, que la pendiente instantánea en P va a ser igual, en lugar de delta z, como es chiquitito, le podemos poner el diferencial de z, y en lugar de h, que también es pequeñito, le podemos poner el diferencial de h. Así yo puedo calcular la pendiente instantánea en P, diferencial de z con respecto al diferencial de h. Entonces nosotros queremos calcular esto, diferencial de z con respecto al diferencial de h. Para esto nosotros sabemos que tenemos una función z de mi superficie que depende de x y de y. Pero al mismo tiempo sabemos que x depende de h, x es igual a x sub 0 más h por u1. Recuerden que x sub 0, y sub 0 y z sub 0 son el punto del cual nosotros queremos determinar la pendiente. Así que ese es un dato conocido, x sub 0, y también la dirección en x, u1, también es un dato conocido. Entonces x depende de h. Lo mismo podríamos decir de y. Y es igual a y sub 0. Recuerden que y sub 0 es un punto conocido, el punto P en el que queremos determinar la pendiente. Esto más h por u2. u2 es la componente 2 de mi vector unitario. Por lo tanto, también es un dato conocido. Es decir, que y solo depende de h. Esto podemos escribirlo como cuando trabajábamos en regla de la cadena. Tenemos una función z, nuestra función z, que depende de x y de y.
depende de estas dos variables intermedias, x y y. Y a la vez x depende de h y y también depende de h. Entonces mi pendiente P, a que es igual a la derivada de z con respecto a h, le vamos a escribir aquí la derivada de z con respecto a h, y esto va a ser igual, si nosotros aplicamos regla de la cadena, aquí ¿qué nos va a quedar? Queremos nosotros la diferencial de z con respecto a h. Entonces sería la derivada parcial de z primero con respecto a x y luego la diferencial de x con respecto a h. Esto más, y luego me voy por el otro camino, la derivada parcial de z con respecto a y. Y luego la diferencial de y con respecto a h. Por lo tanto, la pendiente en el punto P, que es igual a la diferencial de z con respecto a h, nos va a quedar igual a la derivada parcial de z con respecto a x, que multiplica por, y la diferencial de x con respecto a h, tendríamos que derivar x con respecto a h. Podemos derivar todo el término de aquí. Si derivamos x con respecto a h, el primer término nos quedaría 0, y del segundo término la derivada de h nos queda 1 por 1, simplemente nos quedaría 1. Este término de aquí. Esto más la derivada parcial de z con respecto a y. Esto que multiplica por la diferencial de y con respecto a h. Vamos a derivar y con respecto a h. Aquí tenemos y con respecto a h. Entonces la derivada del primer término nos queda 0. La derivada de h nos queda 1 por u2. Simplemente nos quedaría u2. Entonces la pendiente en P, que equivale a la derivada direccional de mi función f de x, y, en la dirección de u, es igual a la diferencial de z con respecto a h, y este es igual, y aquí lo que nosotros podemos hacer es dividir. En un paréntesis le podemos colocar la derivada parcial de z con respecto a x, esto en y, más la derivada parcial de z con respecto a y, esto en j, y le vamos a hacer producto punto por u1 en y, más u2 en j. Si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos aquí es equivalente a lo que tenemos aquí abajo. Delta z con respecto a x por u1 es el primer término y delta z con respecto a y por u2 es el segundo término. Eso significa que ya llegando aquí al final, mi derivada direccional o mi pendiente en cualquier dirección es igual a la diferencial de z con respecto a h, y esto equivale a que el primer término, ustedes saben que es el gradiente de la función x, y en el punto P específico, producto punto por mi vector unitario. Así podemos calcular la derivada direccional o la pendiente en cualquier dirección. Simplemente multiplicamos el gradiente por el vector unitario. Y es lo que acabamos de demostrar. En la próxima clase resolveremos ejercicios solo aplicando esta fórmula.